El segundero avanza con un chasquido metálico que rebota contra las paredes. Son las 3:32 de la madrugada. La habitación está sumida en una penumbra densa, donde las sombras se estiran sobre el suelo de madera. Sobre la mesita, el reloj digital emite un pulso constante, una luz roja que parpadea rítmicamente, marcando el compás de un silencio absoluto. No hay viento afuera, ni el crujido de la casa, ni el paso de los coches en la calle, solo el zumbido eléctrico del aparato. La luz roja ilumina brevemente el polvo que flota en el aire estancado. El tiempo parece haberse detenido en este rincón del mundo. Cada parpadeo del número 2 es una descarga de tensión que se acumula en el aire. La oscuridad parece ganar terreno, envolviendo los muebles. El silencio no es vacío. Es una presión que se siente en los oídos, un peso que obliga a mantener la respiración contenida. El reloj sigue su marcha implacable. 3:32. La luz roja se apaga y se enciende, esperando el cambio. El último segundo se consume. El dígito 2 desaparece y el 3 ocupa su lugar. 3:33. En ese preciso instante, el aire de la habitación cambia de densidad. Se vuelve pesado, viscoso, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por un gas más denso. Una descarga de electricidad estática recorre el espacio, saltando desde los objetos metálicos hacia las paredes. Siento un hormigueo agudo que sube por mis brazos, una corriente invisible que hace que el vello de mi piel se erice al instante. El zumbido eléctrico del reloj digital se intensifica, transformándose en un siseo metálico que parece emanar de las propias paredes. El colchón bajo mi cuerpo vibra ligeramente, absorbiendo la energía que ahora satura el ambiente. Intento mover los dedos, pero la resistencia del aire es mayor, como si me desplazara bajo el agua. La luz roja del reloj ya no parpadea, se mantiene fija, proyectando un resplandor carmesí que corta la oscuridad. El silencio absoluto ha muerto, reemplazado por un pulso rítmico que parece sincronizarse con los latidos de mi propio corazón. Cada fibra del colchón parece estar cargada, emitiendo una frecuencia que hace vibrar mis dientes. La temperatura desciende bruscamente, dejando una capa de vaho al exhalar. El umbral ha sido cruzado. El siseo surge de repente. No es un sonido externo, es una vibración que atraviesa las fibras del colchón y se clava directamente en mi columna vertebral. Es un siseo agudo, constante, que parece filtrarse desde el interior mismo del somier. No mires debajo de la cama. La advertencia se repite, una vez, 2 veces, con una claridad que corta el aire estancado. Mis músculos se bloquean. Intento girar la cabeza, pero mi cuello se siente como si estuviera soldado a la almohada. La parálisis es total. Mis ojos permanecen fijos en el techo, observando cómo las sombras se alargan y se contraen al ritmo de ese siseo sibilante. Cada intento de mover un dedo resulta inútil. Mis extremidades pesan como si estuvieran enterradas bajo toneladas de plomo. El sonido se desplaza, recorriendo el borde de la cama, acercándose a mi oído con una precisión mecánica. Siento cómo la madera del bastidor cruje bajo una presión invisible, como si algo estuviera presionando desde abajo, intentando romper la barrera. Cierro los ojos con fuerza. La lógica es mi último refugio. Es solo el viento, me digo a mí mismo. Una ráfaga nocturna que se filtra por la rendija de la ventana y hace vibrar la estructura de la casa. Escucho con atención, buscando el silbido del aire contra el cristal o el golpe seco de una rama contra el muro exterior. Pero afuera, el mundo está muerto. Ni una hoja se mueve. El silencio es tan profundo que puedo escuchar el flujo de mi propia sangre en los oídos. Intento forzar una respiración rítmica, pausada, para desmentir el pánico que comienza a subir por mi garganta. Sin embargo, mi cuerpo no obedece.
Siento una gota de sudor frío nacer en mi sien y deslizarse lentamente por mi mejilla. Mis manos se cierran en puños. El temblor es incontrolable. Se extiende por mis piernas, una vibración fina que sacude el colchón. Mis ojos se abren de golpe. La negación se desmorona. Es la reacción instintiva de un animal acorralado que sabe que la explicación lógica ha dejado de existir. El susurro regresa. Esta vez no viaja por el aire, sino que se arrastra directamente a través de los muelles. Escucho un siseo metálico, un roce seco, que recorre el bastidor de madera de un extremo a otro, como si algo estuviera marcando el perímetro de mi refugio. La madera del somier responde. Siento una vibración rítmica, un golpeteo sordo que hace que los listones bajo el colchón se sacudan. Cada vez que el sonido se repite, la estructura de la cama se tensa. La vibración sube por mis costados, una frecuencia grave que hace que mis dientes castañeteen. El peligro ya no es una idea, es una fuerza mecánica que presiona contra mi espalda. El somier cruje, un lamento de madera vieja. Intento desplazarme hacia el centro, pero el colchón se siente pesado, como si estuviera siendo succionado hacia abajo por un vacío invisible. El siseo se detiene justo debajo de mi columna. El silencio que sigue es peor que el ruido. Es una pausa cargada de intención. La madera vuelve a crujir, un chasquido seco que resuena. No hay escapatoria posible. El sonido ha dejado de ser una advertencia. La razón se fragmenta. El miedo, que antes me mantenía paralizado, comienza a transformarse en una necesidad corrosiva. Es una curiosidad malsana, un veneno que recorre mis venas y nubla cualquier juicio. Mi mente intenta gritar una orden de retirada, pero mis músculos ya no responden a las señales de alerta. La voluntad se rinde. Es un proceso lento, agónico, donde cada fibra de mi ser se rebela contra la lógica. Mis dedos, antes hundidos en la tela, comienzan a moverse por cuenta propia. Se deslizan con una torpeza calculada hacia el borde del colchón. Siento la textura de la sábana bajo mis yemas, un roce áspero. Mi brazo se estira, centímetro a centímetro, desafiando la parálisis que me atenaza. Es un movimiento mecánico, despojado de toda intención. Mis nudillos se tensan, blancos por el esfuerzo, mientras mi mano alcanza el límite de la estructura. El borde del colchón se siente como un precipicio. La curiosidad ha ganado la batalla. Mi mano se inclina, rompiendo la última barrera. Estoy a punto de mirar hacia donde la advertencia me prohibía ir. El cuerpo cede. Al inclinarme, el centro de gravedad se desplaza hacia el borde, forzando mis hombros a descender. En ese preciso instante, la atmósfera de la habitación se fractura. Un frío gélido, denso y cortante, emerge desde el suelo, subiendo por mis costados como una marea invisible. El aire se vuelve pesado, una masa estática que presiona mis pulmones, succionando el oxígeno con una voracidad mecánica. Intento inhalar, pero el aire que entra en mis fosas nasales es gélido, carente de vida, como si la habitación estuviera siendo vaciada de su esencia vital. La temperatura cae en picado. Siento cómo el vello de mis brazos se eriza ante el contacto con este vacío térmico. La presión en mis oídos aumenta, un zumbido sordo que bloquea cualquier sonido exterior. Estoy suspendido en un desamparo absoluto, con el torso inclinado sobre el abismo que se abre bajo el somier. Mis músculos se tensan, intentando recuperar el equilibrio. Mi cuello se tensa, obligando a mi cabeza a bajar hasta quedar a escasos centímetros del suelo. El ángulo es forzado, doloroso. Mis ojos, dilatados por la penumbra, se clavan en el espacio confinado bajo el somier. Al principio, solo hay una negrura impenetrable. Parpadeo, obligando a mis pupilas a ajustarse a la falta de claridad. El ritmo de mi respiración es errático. Un siseo corto. Escaneo cada rincón.
moviendo la mirada de izquierda a derecha con una lentitud agónica. La tensión en mis hombros llega a un punto crítico. Busco una forma, un movimiento, cualquier indicio de presencia, pero el espacio está estático. Mis ojos recorren las patas metálicas. Solo hay polvo, acumulado en pequeñas esferas grises que parecen inmóviles. Sombras alargadas se proyectan desde los objetos cercanos. No hay nada. La oscuridad es absoluta, vacía, despojada de cualquier entidad. La decepción se mezcla con una confusión creciente. Sigo mirando, con los ojos fijos, esperando que la negrura se fracture, que algo surja. Pero el silencio persiste, inalterable y gélido. El esfuerzo de mantener la mirada fija en la negrura comienza a disiparse. Mis párpados, antes rígidos, se relajan. El temblor en mis hombros cesa. Exhalo un suspiro prolongado, un flujo de aire que parece barrer la tensión acumulada. El silencio de la habitación vuelve a ser simplemente el silencio de una casa a oscuras. La lógica recupera su lugar. Me convenzo de que el miedo era solo una reacción exagerada ante la penumbra y el cansancio. La electricidad estática parece haberse disuelto. Mis músculos, liberados de la postura forzada, se distienden contra el colchón. Siento el peso de mi cuerpo apoyado de nuevo. Bajo la guardia por completo. La vigilancia constante se desvanece, reemplazada por una fatiga repentina. Me preparo para enderezarme. El vacío bajo la cama ya no me parece un abismo, sino un simple espacio muerto, lleno de polvo. Es el momento de mayor vulnerabilidad. La calma es absoluta. Me muevo con lentitud, sin sospechar el preludio de una interrupción violenta. El alivio apenas dura un segundo. Comienzo a desplazar el peso de mis hombros para incorporarme, apoyando la palma de la mano derecha sobre la madera del suelo. En ese preciso instante, la temperatura cae en picado. Un frío gélido, casi sólido, se filtra desde la oscuridad bajo el somier, succionando el aire de mis pulmones. El polvo que antes parecía inerte comienza a arremolinarse, atraído por una corriente invisible que emana de la negrura absoluta. Mis músculos se tensan por instinto, detectando una alteración en la densidad del espacio. No hay tiempo para reaccionar. Antes de que logre despegar el torso del suelo, algo se mueve en el vacío. De la profundidad de las sombras, una mano surge con una velocidad mecánica, sin previo aviso. Es una mano de una palidez extrema, casi translúcida, con dedos inusualmente largos y rígidos que se despliegan como garras. La mano se proyecta hacia adelante, cortando el aire con una precisión quirúrgica. Antes de que mi mente pueda procesar la amenaza, los dedos se cierran alrededor de mi muñeca. El contacto es instantáneo y brutal. La presión es inmediata, una fuerza inhumana que se ancla a mi piel con la firmeza de un tornillo de acero. La presión sobre mi muñeca aumenta de forma exponencial. No es un simple agarre, es una fuerza que busca la fractura. Escucho un sonido seco, un chasquido agudo que resuena en el silencio de la habitación. Mis huesos comienzan a ceder ante la presión inhumana. El dolor es una descarga eléctrica que sube por mi antebrazo, una punzada blanca que me nubla la visión. Intento retirar el brazo, pero la mano me mantiene anclado con una firmeza absoluta, como si mi muñeca estuviera sujeta por una prensa de hierro. El pánico me inunda, exigiendo una salida, una reacción. Abro la boca para lanzar un grito, pero el sonido se queda atrapado en mi garganta. Es como si una mano invisible, fría y densa, estuviera sellando mis cuerdas vocales desde adentro. Mis músculos se contraen en un espasmo inútil. La criatura tira de mí con una violencia mecánica, arrastrándome centímetro a centímetro hacia el borde de la oscuridad. Cada vez que intento resistirme, el crujido de mis huesos se vuelve más audible. El terror se asienta en mi pecho, sólido y pesado. La violencia mecánica no cesa. Siento cómo mi brazo es desplazado con una fuerza que ignora mi resistencia física. Mis dedos se aferran desesperadamente a la sábana, buscando un anclaje en la tela, pero mis nudillos se vuelven blancos bajo la tensión extrema. La criatura tira de mí hacia el abismo inferior,
con una constancia implacable. Entonces, el sonido ocurre. No es un rugido, ni un siseo. Es una voz. Surge desde la negrura, debajo del somier, vibrando contra el suelo de madera. Es mi propia voz. Escucho cada matiz, cada inflexión, el mismo timbre que uso al hablar conmigo mismo frente al espejo. La frase se filtra en el aire. No mires. Yo tampoco debí hacerlo. El impacto es instantáneo. La parálisis de mi garganta se mezcla con un colapso en mi cordura. ¿Cómo puede esa cosa poseer mi registro vocal? La lógica se desmorona. Intento tirar hacia atrás, pero mis músculos se relajan por el impacto de la revelación. La voz se repite, esta vez, más cerca. El pánico se transforma en una confusión absoluta, una náusea que me inunda al comprender que no estoy luchando contra un extraño, sino contra un eco de mi propia existencia. La presión sobre mi muñeca desaparece de forma súbita. La mano que me arrastraba hacia el vacío se retira, dejando mi piel entumecida y marcada. El silencio regresa, pero es un silencio distinto, cargado de una expectativa insoportable. Antes de que pueda intentar incorporarme, el colchón reacciona. Siento un hundimiento brusco justo detrás de mi espalda, cerca de la cabecera. Es un peso real, una masa sólida que se deposita con lentitud. El somier cruje bajo la presión, un sonido metálico que resuena en la quietud. No es el peso de una manta, es alguien que se sienta con calma. El colchón se inclina hacia ese punto, arrastrando mi cuerpo ligeramente hacia atrás. Mis músculos se tensan, incapaces de reaccionar ante la presencia. La tela de la sábana se estira bajo la nueva carga. Siento cómo la superficie se deforma, creando una pendiente que me obliga a permanecer atrapado. La habitación parece haberse estrechado. El aire se vuelve más pesado, comprimido por la cercanía de este intruso que acaba de reclamar su lugar. No me atrevo a girar la cabeza. El peso es tangible, una presencia que se ha sentado a mis espaldas, marcando el inicio de una invasión imparable. El aire en la habitación se detiene. Siento una corriente cálida, un aliento húmedo, que recorre la piel expuesta de mi nuca. La temperatura en ese punto específico sube de golpe, un contraste insoportable contra el frío que aún persiste en el resto de la estancia. No es una brisa, es una exhalación consciente, pausada, que eriza cada poro de mi cuello. Mis hombros se bloquean. Intento encoger el cuello para alejarme, pero la presencia detrás de mí se ajusta, acercándose aún más hasta que el calor de su respiración se vuelve casi asfixiante. Entonces, el sonido rompe la tensión. Es una voz profunda, cargada de una textura gutural, como si las cuerdas vocales estuvieran cubiertas de ceniza o tierra. Las palabras se filtran directamente en mi oído, vibrando contra el cartílago. Yo soy el que te dijo que no miraras. La entidad no solo está aquí, ella ha estado vigilando, esperando el momento exacto en que mi curiosidad superara a mi instinto de supervivencia. El peso sobre el colchón se asienta con mayor firmeza. Siento el roce de su proximidad, dejándome a merced de esa voz que ahora reclama el control. El horror se manifiesta en la sincronía. Intento mover mi brazo derecho, un espasmo involuntario de defensa, y siento cómo la entidad, a mis espaldas, replica el gesto con una exactitud mecánica. Ella no me ataca, me copia. Cuando tenso los dedos, siento sus dedos tensarse contra la superficie del colchón al mismo tiempo. Es una danza macabra de espejos. Muevo la cabeza apenas unos milímetros hacia la derecha, y la respiración cálida en mi nuca se desplaza con la misma cadencia, manteniéndose siempre en el punto exacto de mi oído. La parálisis que sentía antes se transforma en una sumisión forzada. Mis músculos ya no responden a mi voluntad, sino al impulso de la criatura que me habita. Observo mi mano apoyada sobre la sábana y veo cómo la suya, pálida y rígida, se superpone a la mía.
imitando la curvatura de mis nudillos. No quieren mi sangre, buscan mi lugar. Siento cómo mi conciencia se diluye, mientras la entidad comienza a respirar a través de mis pulmones. El ciclo ha comenzado. La luz del sol atraviesa la persiana, cortando la penumbra con haces de polvo en suspensión. El peso sobre el colchón ha desaparecido, pero mi cuerpo se siente extraño, como si las articulaciones estuvieran oxidadas. Me incorporo. Cada movimiento es una secuencia aprendida, una coreografía que no me pertenece. Mis pies tocan el suelo frío. Camino hacia el baño, arrastrando los talones con una cadencia pesada, rítmica, ajena a mi voluntad. El suelo de baldosas heladas bajo mis plantas es la única sensación real que me queda. Llego frente al espejo del lavabo. Con la palma de la mano, retiro la condensación, dejando un surco limpio que revela mi reflejo. Mis ojos se encuentran con el cristal, pero lo que veo no es mi rostro. La piel se ha vuelto una superficie lisa, sin poros, sin rasgos, una extensión de material inerte que cubre el cráneo, donde deberían estar los labios. Una hendidura se abre lentamente. La máscara sonríe. La luz de la mañana rebota en la superficie vacía de mi cara, iluminando la ausencia total de humanidad. El ciclo se ha cerrado. La sonrisa en el espejo no se desvanece. Se queda ahí, una marca permanente en una superficie que ya no reconoce el dolor ni la duda. Mis dedos recorren el borde del lavabo, pero no siento la cerámica fría, solo percibo la textura como un dato técnico. La conciencia de quien fui se disuelve, filtrándose por el desagüe como agua sucia. Ya no hay un yo que observe. Me giro, dejando atrás el reflejo que ahora es mi única verdad. Cada paso que doy por el pasillo es una repetición exacta. Mi ritmo es constante, sin vacilaciones, sin el peso de la memoria. La casa, antes un refugio, se convierte en un escenario de espera. Me dirijo hacia la habitación, hacia el lugar donde el ciclo exige su cuota. El aire en el pasillo se siente cargado, denso. Me acerco al borde de la cama, el lugar donde la oscuridad se acumula bajo el somier, esperando a que el siguiente incauto se atreva a mirar. Soy parte de la estructura. Soy la advertencia que flota en el aire. Soy el silencio que precede al horror. El ciclo está completo. El espacio bajo el somier es estrecho. Un túnel de polvo y sombras donde el tiempo carece de medida. Me deslizo sobre la madera fría, ajustando mi posición hasta quedar oculto por la estructura. Mis extremidades se pliegan con una precisión rígida, sin buscar comodidad, solo eficiencia. El suelo de madera presiona mi espalda. Arriba. El colchón se curva ligeramente bajo el peso de alguien que acaba de entrar en la habitación. Escucho los pasos, el roce de la tela, el sonido de un cuerpo que se desploma sobre la superficie superior. La víctima ha llegado. El reloj digital en la mesilla marca las 3:32. La luz roja parpadea, tiñendo el borde de la cama con un brillo intermitente. Espero. 3:33. La electricidad estática comienza a acumularse, erizando el aire. Es el momento. Susurro hacia arriba, directo a la madera del somier. No mires debajo de la cama. Arriba. El silencio se rompe por un movimiento brusco. La víctima se inquieta. Escucho cómo su respiración se acelera, un ritmo errático que golpea contra la madera del somier. La curiosidad es una fuerza física que empuja su cuerpo hacia el borde de la cama. Mis ojos, fijos en la negrura, siguen cada vibración de los muelles. La luz roja del reloj digital parpadea, marcando el pulso de la habitación. No hay salida, solo el peso de la espera. La oscuridad se vuelve densa, casi sólida, envolviendo cada rincón. El aire se estanca. Siento cómo la mano de la víctima se desliza hacia el borde del colchón, buscando el vacío. El momento se estira, una tensión que no conoce fin. La sombra se expande, cubriendo el suelo, cubriendo mis manos, cubriendo la realidad. Todo se desvanece en el negro absoluto. El ciclo aguarda.